Dios les bendiga y Dios les guarde. Bienvenido a este subprograma Visión de Águila, martes 2 de noviembre. Casi despidiendo el año estamos ya. Bendito sea el Señor. Bueno, justamente el día de ayer terminó la temporada ciclónica gracias al Señor Jesucristo. O sea que tenemos el tiempo abierto para hacer campaña. Sí, primero. No, el 30 de noviembre. El primero. Sí, gracias a Dios que el camarógrafo me miró raro. Gloria a Dios. Y me hizo corregir. Bueno, pero la gloria sea para el Señor Jesucristo. Hoy nos acompaña nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro querido hermano pastor Miguel Cuevas. Dios bendiga, hermano. Amén, pastor, Dios bendiga más. Amén. Vio, varón, hice una introducción ahí que eso pareció que iba a ser casi una presentación apoteósica. Eso es otro nivel, pastor. Gloria a Dios. Amado hermano, y hoy vamos a estar tratando o a continuar, como dijimos el martes pasado, el tema de la importancia de orar. Ahora, nos vamos a concentrar en la persona de Jesús el día de hoy. El martes pasado estuvimos hablando, hermano pastor, yo sé que usted lo vio, pero para recordarle a la teleaudiencia lo que estuvimos tratando el martes pasado, estuvimos hablando de la importancia de orar en lo que se refiere a la vida de Daniel. Y allí vimos la importancia, las consecuencias positivas y negativas que trajo sobre la vida de Daniel, esa vida de oración que él tenía. Y bueno, pues hoy vamos a continuar con la importancia de orar, pero en la vida de Jesús. Y sé que va a ser un tema sumamente de bendición para aquellos que lo escuchen, va a ser gran bendición. Y así que quiero que todos estén atentos desde ya y vamos a orar para establecer el orden de Dios en este lugar, que sea el Todopoderoso guiándonos y dirigiéndonos. Hermano pastor. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. A ti la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Gracias por permitirnos este espacio, Dios mío, para ser de canal para los oyentes. En el nombre de Jesús, toma dominio y toma control de todo lo que se haga, absolutamente todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y de esta misma manera traemos a sujeción todo lo que quiera moverse en contra en el mundo espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sí, pues que usted sabe cómo es. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, como dije, vamos a estar tratando el día de hoy la importancia de orar. Vamos a ir a una pausa antes de iniciar el tema. Pero quiero que usted tenga ahí abierta su Biblia en el capítulo 4 de Mateo. Vamos a estar leyendo el verso 1 y el verso 2. Y bueno, vaya abriendo su Biblia allí para que lo tenga allí. Puede compartir esta palabra en lo que vamos a la pausa. Así también usted va a tener la oportunidad de, como nosotros, de compartir la palabra con aquellos que están deseosos de escuchar palabra de vida, palabra de bendición, palabra de edificación para sus vidas. Y hoy este importantísimo tema, pues la importancia de orar en torno a la persona de Jesús, que es nuestro Señor y nuestro Maestro. Así que vamos a ir a una pausa, querido director. Y cuando regresemos entonces iniciaremos el tema, la importancia de orar en la vida de Jesús. Vamos a la pausa. Gloria a Dios. Fundación Familias Alegres. ¿Quiénes somos? Somos una organización sin fines de lucro, de orden social, dinámica e incluyente, del corazón de Dios para este tiempo. ¿Cuál es nuestra misión? Impactar la sociedad a través de la transformación integral de todas las familias, alcanzando cada una de sus áreas desde el ámbito espiritual, de la salud física, de la formación educativa y el ámbito financiero, con una visión orientada a proporcionar solución a los males y retos que enfrentan nuestras familias, trayendo vida y esperanza. Esto reafirmando los valores por medio de la fe en Dios, la obediencia a su palabra y la transformación del Espíritu Santo. Nos fundamentamos en los valores de fe, bondad, solidaridad, excelencia, integridad, compromiso, unidad y transparencia. Súmate a lo que Dios está haciendo. Sé parte de este proyecto y juntos llevemos vida y esperanza. Familias Alegres, este es tiempo de esperanza y valores.
Bendito sea el Señor Jesucristo. Una vez más, bienvenidos a todos a este su programa Visión de Águila, y como dije, vamos a estar hablando el día de hoy sobre la importancia de orar, y nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver la persona de Jesús, pues es, como dije antes de ir a la pausa, nuestro Señor y nuestro Salvador, pero también nuestro Maestro. Bendito sea Dios, y espero que usted tenga su Biblia ya abierta en el capítulo 4 de Mateo, en los primeros versos. Vamos a estar viendo allí todo lo que tiene que ver con el inicio de la vida de Jesús, para poder entonces hablar y profundizar un poquito más sobre lo que queremos enseñar el día de hoy. Vamos a leer la palabra, amado hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dice aquí la palabra: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Voy a dejarlo hasta el verso 4 porque quiero hacer énfasis en lo que dice aquí la palabra. Dice la palabra que por el Espíritu de Dios él fue impulsado hacia el desierto. En una traducción, ¿verdad?, más contemporánea diría que él fue impulsado por el Espíritu al desierto para allí ser tentado por el tentador o por Satanás, por el diablo. Y ese era el propósito real de Jesús, ser llevado al desierto, ser tentado por Satanás para que su carácter se fortaleciera en cuanto a lo humano se refiere. Entonces ahí dice la palabra de Dios que él estuvo ayunando por 40 días y 40 noches. O sea que eran ayunos completos de 24 horas todos los días, sin parar durante 40 días y 40 noches. Ahora bien, como hablaba con el pastor Miguel cuando veníamos en el camino, nosotros como hombres de Dios sabemos que ningún hombre de Dios se tranca a ayunar y solamente trancado ahí estoy ayunando. No, el hombre de Dios se tranca a ayunar, pero también está bajo la oración. O sea, nadie se tranca a ayunar solamente, sino que es bajo el orden de la oración, porque bajo la oración se sujeta a la carne, si no la carne ahí se te descontrola. Entonces aquí vemos, y quiero hacer énfasis en esto, de que Jesús, para iniciar su ministerio, Pastor Miguel Cuevas, pues precisamente tuvo que pasar primero 40 días en ayuno y oración. Así es. Amén. Así es. 40 días y 40 noches. Porque Jesús sabía, él ayunó esos 40 días y 40 noches, porque él estaba consciente de su misión. Y él sabía que para lograr su misión eran necesarios algunos elementos que sin ellos no le iba a ser posible lograr alcanzar el objetivo para el cual Dios lo trajo a esta tierra, para el cual él se había encarnado, porque dice que aunque tenía una naturaleza divina, él quiso desprenderse, dice el apóstol Pablo a los filipenses, y vivir una vida de dependencia. Amén. Y esa vida de dependencia entonces conllevaba, como dice, dependiente. ¿Dependiente de qué? Entonces, él era dependiente de la oración, era dependiente, en este sentido que estamos hablando de la oración. Él sabía que su vida, su relación con Dios y su misión dependían de una vida de oración. Amén. Que sin esa no iba a lograrlo. Y por eso se fue, como dice Lucas, el Espíritu lo llevó para prepararlo mientras oraba, fortalecerlo, guiarlo, capacitarlo, iluminarlo, porque hay muchas cosas que no las vamos a entender si no oramos. Así es. Muchos propósitos de Dios que la carne no entiende. Entonces se necesita esa vida de oración, y Jesús entendía eso, y por eso se dejó llevar por el Espíritu al desierto para buscar esa herramienta. Sí, amén. pastor. Así es, amado. Entonces, ¿qué queremos nosotros enfatizar aquí? Mucha gente inicia ministerios sin tener una base de vida de oración. Lo primero que Jesús quiso mostrarnos a través de esos 40 días y 40 noches en el desierto fue que todo ministerio debe estar sustentado en una vida de oración. ¿Por qué una vida de oración? Porque la vida de oración crea una base, crea un fundamento sólido de una relación de intimidad con Dios. Y ningún ministerio
será fructífero o permanecerá con el tiempo si no está sustentado en una relación de intimidad con Dios. La oración es el camino, el único camino, de hecho, dicho sea de paso, para nosotros entrar en intimidad con Dios. Porque usted puede decir, no, pastor, yo tengo una intimidad con Dios a través de la lectura de la palabra. Sí, pero la lectura de la palabra sin oración no hay forma de que el Espíritu mismo te guíe. Tú puedes sentarte ahí y hay testimonios de personas que han leído la palabra de Dios, sin embargo no tienen discernimiento de la misma. ¿Por qué? Porque no está sustentada a través de una vida de oración donde el Espíritu de Dios te guíe y te muestre. De hecho, pastor, yo puedo testificar aquí muchísimas cosas que he vivido en la intimidad con Dios, y una de ellas precisamente es que muchos de los textos que he leído los vuelvo a leer, pero ya en un tiempo dedicado a eso, al ayuno, a la oración y a la lectura de la palabra. Y en ese tiempo de consagración, Dios ha manifestado y ha traído rema, lo que llamamos rema o revelación de un texto específico. Y ahí vemos nosotros, digo yo, wow, Dios mío, y eso estaba ahí. Y usted escuchará que todos los hombres y mujeres de oración, ciertamente, para tener la revelación de la misma palabra que están leyendo, o de la misma palabra que el Espíritu Santo estableció e inspiró, pues tienen obligatoriamente que tener una vida de oración. Y esto es lo que Jesús hace antes de iniciar su ministerio. Él es llevado al desierto, amado hermano. Fíjese bien. Y le decía al pastor que justamente antes de nosotros recibir una bendición en el ámbito espiritual, o antes de escalar un peldaño más en el mundo espiritual, somos llevados siempre a un desierto. Y ese desierto puede experimentarse de diversas formas. Puede ser un desierto con el silencio de Dios, puede ser un desierto donde Dios te habla, pero todo parece desmoronarse al lado tuyo. O sea, hay desiertos en nuestras vidas. Y esos desiertos lo que quieren provocar es primero que tú intimes más con Dios, que te acerques más a Dios, que vengas más a la presencia del Señor. Y yo puedo testificarte eso en esta misma últimas 2 semanas, como decía el pastor Miguel cuando veníamos en el camino, de cómo ese momento de desierto nos lleva a la intimidad y uno simplemente dice, bueno, yo voy a estar ahí, como decía Job, que él iba a estar en la presencia, porque aunque pereciera en la presencia, él sabía que su Dios, su Redentor, vivía y del polvo lo levantaría. Bendito sea el Señor. Entonces, nosotros que tenemos intimidad con Dios sabemos, por la palabra de Dios y por experiencias propias, que todo ministerio fuerte se levanta a través de un ministerio de oración personal. No estoy hablando de un ministerio de oración en la iglesia, que es bueno y debe estar, pero el ministerio de oración debe ser personal, mi hermano pastor. Amén. Pastor, la vida de Jesús, antes de esos 40 días que el Espíritu Santo lo llevó al desierto, en el cual estaba en propósito, según la Biblia, ayunando. Sabemos que también estaba orando. Amén. Porque no hay ayuno sin oración, creo yo. No puede. Entonces, era una. Y la vida de Jesús, la vida del carpintero, la vida del hijo de María, la vida del hijo de José, todo el mundo lo conocía, y qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Pero después que Jesús entró en esos 40 días, después que Jesús obedeció al Espíritu Santo, que entró en esos 40 días en los cuales estuvo orando, en los cuales estuvo en contacto con Dios, su vida fue una vida diferente. Ya no es el Jesús, el hijo del carpintero, ya no lo estaban llamando, dije que no es que el hijo del carpintero, ya no se hablaba de eso, se hablaba de otra cosa en cuanto a Jesús. El Jesús que hizo milagro, el Jesús que resucitó a Lázaro, porque la vida antes de la oración es una, y la vida después de la oración es otra. Voy a testificar esto para edificación del pueblo, todos los que me están escuchando. Yo he leído la palabra o he estudiado la palabra sin oración. Y le puedo decir, y la he estudiado con oración, pastor, y le puedo decir que son 2 lecturas diferentes. Amén, así es. Eso es así. Yo he vivido sin oración, viví en un tiempo sin oración, testifico esto, y viví, ahora vivo bajo oración. Y le digo que mi vida antes de la oración era una, y mi vida después de la oración era otra. Jesús nos está enseñando, porque dice la palabra que lo que se escribió para nuestro testimonio. Jesús nos está testificando con su vida de oración, lo que es una vida de oración y lo que hizo la oración en Jesús.
que lo cambió, lo transformó, lo puso a vivir una vida totalmente diferente. De una vida humana que quizá no era una vida que le hacía daño a nadie, a una vida plena en la voluntad de Dios. Porque hay gente que dice, no, porque yo no hago mal. No, yo no hago mal a nadie. Pero cuando usted vive en una vida de oración, como nos enseña Jesús, ya no se trata de que usted le haga mal o no a nadie, sino de que usted vive una vida en la plena voluntad de Dios, que es ahí donde Jesús nos lleva a través de esta oración. Él dijo, yo siempre hago lo que te agrada a ti, Padre. Gloria a Dios. No a mí, a ti. Amén, así es. Y tengo deseos. Varón, porque es que Jesús vivía en un cuerpo carnal. Y es lo que dice la palabra del Señor. Dice claramente que Él se humilló a lo sumo tomando forma de hombre. Y estando en forma de hombre no le bastó solamente eso, sino que fue a la cruz del Calvario por nosotros. Y nada de esto hubiera sido posible si no hubiera sido por una vida de oración. Y otra de las cosas, hermano, que nos muestra la palabra del Señor claramente aquí es que cuando dice el texto que Jesús salió en el poder del Espíritu, cuando salió precisamente de esos 40 días y 40 noches de oración y ayuno en la presencia del Señor. ¿Cómo Dios o cómo Jesús, siendo hombre, resiste 40 días, resiste en ese, hermanos, estamos hablando de un desierto, calor de día, frío de noche, expuesto a picaduras de alacranes, porque la gente lo lee y dice, no, eso no es nada. No, estamos hablando de un desierto, literalmente un desierto. No hablando en el ámbito espiritual, un desierto, estoy pasando un desierto, pastor, y son situaciones que usted está viviendo. No, estoy hablando de un desierto físicamente, donde no hay alimento, donde lo que hay es sequedad, donde hay exposición al sol de día, al frío en las noches, que una serpiente te pique o te muerda y te envenene y mueras allí en aquel lugar, que un escorpión te pique. O sea, él estaba expuesto a todas esas situaciones, y él prevaleció allí con la palabra de Dios que había en su corazón, y por medio de la oración esa palabra se volvía vida en él. Por eso a la hora del tentador venir, pues Jesús puede resistir a la tentación, porque está en un cuerpo carnal. No fue Dios que resistió, está resistiendo el hombre. Y Jesús también nos muestra eso, que la vida de oración nos hace resistir. Y luego de haber resistido, bendito sea el Señor. Mira esto, varón, como venía hablando con usted ahorita, decía que cada peldaño que escalamos es después de un desierto. Para Jesús iniciar su ministerio, para Jesús salir con el poder del Espíritu, bajo la unción y el fuego del Espíritu Santo, y manifestar el poder de Dios en la tierra, él tuvo que pasar un proceso de desierto de 40 días y 40 noches. Y por eso le decía que no puede haber un ministerio fuerte si no hay una vida de intimidad, de oración. Y le decía al pastor Miguel Cuevas cuando veníamos en el camino, no sé cómo hay gente que se dicen ser cristianos y pueden vivir sin orar. No se puede, hermano. No hay un ministerio real, no hay un cristianismo verdadero sin una vida de oración. Necesitamos volver a ese tiempo, porque Jesús es nuestro maestro. Bendito sea Dios. Y si Él es nuestro maestro, se supone que debemos imitar como buenos discípulos, como buenos estudiantes del Señor. Debemos nosotros imitar al Señor en esa vida de intimidad que Él tuvo. Y su principio fue un principio de oración, Pastor Miguel. Así es. Pastor, estamos dando en el clavo. Amén. Y creo que estamos en la misma sintonía. Porque estamos hablando de un Jesús que sube guiado por el Espíritu. Pero después que Él entra en 40 días y 40 noches, ya no es un Jesús que sube solamente guiado por el Espíritu. Es un Jesús que desciende en el poder del Espíritu. Amén. O sea, lo que quiere decir que hubo un cambio. Así es. La Biblia presenta un cambio. Y yo creo que ese cambio lo hizo la oración. Yo creo que ese cambio lo hizo la intimidad. Yo creo que ese cambio lo hizo apartarse de las cosas del mundo que contaminan. Quizás Jesús estaba ahí, está bien, haciendo cosas buenas, pero eso no le daba unción de que creé una silla. El carpintero, una silla, me llené de unción. No va a llenar de unción. Y son cosas buenas. Y hay que hacerlas. Pero eso no lo va a llenar a usted de unción. No. Lo que lo va, claro, eso lo va a hacer cumplir con un deber que es muy bueno. Pero esa es otra parte. La parte del poder del que estamos hablando, la parte del evangelio es otra. Y es la vida de oración. Pastor, Jesús dijo, hablando de la viuda y el juez injusto, habló de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dijo que la oración es una necesidad. ¿Y qué es una necesidad? Es algo de lo que usted depende. Depende para algún fin.
para sobrevivir, para tener economía. No, yo tengo necesidad de dinero, voy a buscarlo a tal sitio, a la oración. Yo tengo necesidad de poder. La oración es una necesidad, porque de la oración depende muchas cosas. Oración no es solamente una palabra. Oración conlleva un paquete muy especial. Y eso es lo que Jesús nos está mostrando. Como usted decía, pastor, vemos a Jesús en muchos episodios. Quizás lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver en todos los episodios de su vida, acompañado de ese elemento que estamos hablando, que es una necesidad llamada oración. Gloria a Dios, así es. Y mire, pastor, como que él entendía, pastor, que era que eso era algo de lo que él debía depender para ciertas cosas. Como usted dice, yo no sé, es raro, porque hay cristianos que dicen, no hay que orar tanto, varón, eso es religiosidad, eso es cosa. Bueno, no es lo que Jesús muestra. Hay que orar por ellos. Mire, pastor, usted acaba de decir ahí algo, hablando de la necesidad. Cuando hablamos de algo, que algo es necesario, es porque creamos dependencia de eso. De hecho, el ser humano necesita comer. ¿Por qué necesita comer? Porque si no, muere. El creyente que no ora, y lo he vivido yo, de manera personal, el pastor acaba de testificar que él vivió un tiempo sin oración también. Y eso nos puede pasar a todos, y de hecho nos pasa a todos. Ahora, no debemos acostumbrarnos nosotros a vivir una vida cristiana sin oración. ¿Por qué? Porque nos desconectamos de lo sobrenatural. El Espíritu Santo, que es sobrenatural, no se mezcla con lo carnal, no se mezcla con lo terrenal, no se mezcla con lo natural. ¿Por qué? Porque no puede habitar en un templo sucio. Y es imposible que una persona que no ore no se contamine con lo que ve, no se contamine con lo que escucha, no le gusten las cosas terrenales. Entonces, cuando creamos esa necesidad es la dependencia de la intimidad con Dios. Hermanos, yo no sé de qué forma explicarle, porque esto no hay una palabra humana que pueda describir lo que es el vínculo que nosotros debemos tener en oración con Dios. Y Jesús nos mostró eso. Él decía, el Padre es en mí y yo en el Padre. ¿Y cómo es esto posible? Bendito sea Dios. Esto es posible solamente a través de la vida de oración que Jesús llevó. Una vida en oración le hizo manifestar una vida en el Espíritu, que es lo que Pablo estaba diciendo. Por eso Pablo llegó a afirmar lo mismo que Jesús dijo. Jesús dijo, el Padre está en mí y yo en el Padre. Pablo dijo, ya no soy yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, pastor, aquí hay una palabra. Quiero saludar rápidamente a Doris Merán, que nos ve, fiel seguidora nuestra. Dios te bendiga, hermanita querida. Nuestro copastor Ferran Félix, el pastor José Vicente Rojas, Emmanuel Reyes, Dios te bendiga. Ana Soto, Dios le bendiga en gran manera. Así aquellos que nos están viendo también a través de el Telecanal 28, en Éxito Visión, en MyCable, Estados Unidos, en streaming a través de Lagarto TV, WinTVO, etcétera, y cada una de las redes sociales, cada una de las plataformas digitales por las cuales pueden vernos en esta hora. Dios les bendiga, así como también los que nos ven a través de la página del evangelista Julio Andrés Cabral. Dios les bendiga. Y en esta hora, hermanos, quiero hablar de lo que dice Jesús mismo en Mateo 6, verso 6. ¿Qué dice la palabra allí en Mateo 6, verso 6? Pueden ir anotando los textos y leerlo en su casa tranquilo. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bendito sea Dios. ¿Qué el Espíritu trató conmigo cuando leí este texto, o el Señor me ministró este texto a mi corazón? Pues precisamente que a Dios no le interesa tanto que tú estés vociferando donde hay multitudes, sino que tengas una relación de intimidad con Él. Hay cosas, Pastor Miguel, que Dios no te la va a revelar en la multitud, que Dios te la va a ministrar en la intimidad, y para eso tú tienes que tener una vida de relación, de intimidad con Dios por medio de la oración. No hay otra forma de comunicarnos con Dios que no sea a través de la oración. Y Jesús dice, entra en tu aposento. Y hablé en días pasados a través de una cápsula, pastor, no sé si usted se acuerda, sí, donde hablaba de cierra la puerta. Cerrar esa puerta tiene mucho peso en el mundo espiritual, porque te habla de cerrar todas las puertas espirituales que impiden que la bendición de la presencia de Dios llegue a tu vida. Y eso es delicado y tenemos que tenerlo en cuenta. Solamente se puede hacer a través de una vida de oración, pastor. Así es. Eso es así. La oración no es algo, como Jesús está expresando aquí, algo para usted tirárselo en la cara a la gente de que usted es un hombre y una mujer de oración, de que usted es el que más ora. No, la oración no tiene ese fin. La oración tiene el fin de establecer un vínculo con Dios. Amén. Es como la madre y el cordón umbilical y el niño.
La oración es ese cordón umbilical. Ahora, usted dijo, pastor, entra en tu aposento. Gloria a Dios. Sí, y tu Padre que ve en secreto. Porque que hay muchas cosas, voces fuera que nos llaman, que nos distraen. Hay mucha distracción hoy en día que no nos permiten relacionarnos con Dios. Entonces tenemos que ser celosos y sacar ese espacio exclusivamente para Dios. No, este es mi espacio con Dios. Algunas veces hay gente que cae en el error de orar viendo televisión. Yo no sé cómo se... ¿Eso es posible? Sí, será eso. Yo no sabía que era posible. Orar chateando. También se ora chateando. Yo no sé, es un fenómeno actual. Gloria pero, a Dios. pero sabemos que todos esos son interruptores. Entonces Dios no quiere interrupción. Porque no hay diálogo. Los diálogos son entre dos personas mayormente. Así es. Después que pasa de ahí, el diálogo se puede distorsionar. Porque si hay tres hablando, yo no sé cómo uno entiende. Entonces Dios quiere un diálogo personal con usted. Y para eso le está pidiendo intimidad. Soledad, donde esté usted y Dios. Gloria al Señor. Sí, pastor. Bendito sea Usted el se ha nombre llamado de algo muy importante. Gloria a Dios. Eso que tiene que ver con el televisor, el chat y todo eso. Miren, es bueno que cuando Dios te llama a la intimidad, tú tomes ese tiempo para Él, para ti y para Él. Yo he tomado tiempo de fines de semana con Dios, que Dios me ha llamado, y he ido a esos fines de semana y me llevo los celulares porque tengo que tener música y la música está ahí. Me gusta ambientar y crear ese espacio, ese ambiente de adoración para que Dios me hable, para yo hablar con Dios, para intimar con Dios. Es como, usted sabe que cuando usted va a entrar en una relación con su esposa, usted quiere tener una intimidad con su esposa especial, usted apaga las luces, prende velas, tira flores y rosas porque usted quiere tener un espacio de intimidad con su esposa. Es lo mismo con Dios. Usted le crea un ambiente a Dios. No prenda vela en este caso con Dios, ¿verdad? Pero sí ponga esa alabanza que lo lleven a exaltar el nombre de Dios, a glorificar el nombre de Dios, y en esa intimidad donde Dios te va a honrar, donde Dios te va a hablar. A mí me pasó eso en una ocasión que Dios me mandó ahora a ayunar 3 días y eran 3 días y 3 noches. Y bueno, para hacerle la historia corta, en el 5.º día, porque yo lo hice hasta las 6 de la tarde, los primeros 3 días, y cuando terminé a las 6 de la tarde, el Señor me dijo, ¿terminaste este ayuno? Y yo le dije, ¿cómo que me ayuno? ¿Y no fuiste tú que me mandaste a ayunar? Y dice, sí, pero el mío es de 24 horas. Y ahí mismo, varón, terminando esos 3 días, tuve que iniciar los 3 días del Señor. Y entonces en el 5.º día mío, pero el segundo de Dios, yo estoy viendo televisión súper estresado, cansado, con mucha hambre, y ya usted sabe, mi estómago descompuesto. Y el Señor me inquieta rápido, así, y yo, ¿que vaya a orar? Sí. Y apago el televisor, estaba viendo el televisor cansado, y estaba viendo el televisor en ayuno. Y me voy a orar, y en ese tiempo ahí me arrodillo, y el Señor me dice así, no, humíllate más. Y puse mi rostro en el piso y me incliné al piso completamente. Entonces ahí Dios me mostró una visión, algo que iba a acontecer, situaciones que estaban pasando con personas en la iglesia, y me dijo la palabra que tenía que darle a esas personas. Pero fue en un momento de intimidad. O sea, no hay revelación. No estoy diciendo que puede haber revelación, pero no, generalmente la gente que vive una vida carnal, una vida natural, no va a tener revelación de Dios en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque no tiene una vida espiritual como tal. Entonces la vida espiritual se desarrolla a través de la intimidad de la oración. Y fíjese que no he hecho mucho énfasis en lo que es la intimidad. No hay una vida de oración real sin intimidad. Hay que apartar un tiempo, como decía el pastor Miguel, un tiempo para Dios. Si es a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana, por las 3 de la mañana son de Dios. Puede acabarse el mundo y las 3 de la mañana deben ser de Dios. Usted debe estar ahí a las 3 de la mañana porque usted hizo un compromiso con Dios. Son las 5 de la tarde, pues a las 5 de la tarde, señores, los musulmanes, creo que a las 6 de la mañana, a las 12 de la tarde y a las 3 de la tarde, tienen... o a las 3, no recuerdo bien, el asunto es que tienen 3 horarios para orar e inclinarse hacia la mezquita principal que está por allá por Jerusalén. Y ellos se inclinan hacia ese lugar santo, donde quiera que estén, y son horarios específicos. ¿Por qué? Porque son sus horarios para encontrarse con su Dios, con el Dios que ellos adoran. De esa misma manera debe usted tener un horario específico para encontrarse con Dios. Y estoy seguro que Dios, dice la palabra, como dice la palabra aquí en Mateo 6, lo va a recompensar en público. Ese tiempo de intimidad que usted tiene con Él. Ahora, dedíquele tiempo a Dios. Porque ningún tiempo que usted invierta en Dios es un desperdicio, ningún tiempo. Ahora, concéntrese en encontrarse con el Señor, pastor. Wow, tremendo, pastor, tremendo. Y tu Padre que ve en los secretos Gloria a Dios, te recompensará en público.
Yo quiero hablar un poquito de la recompensa, porque la oración trae recompensa. Amén. Jesús dice que ese tiempo que usted pasa en el Señor no es un tiempo en vano, no fue un tiempo perdido. Dice que es un tiempo que le va a traer recompensas, dice Jesús. El Padre le va a dar recompensas a usted. Y yo creo, pastor, hablando de la oración, que hay muchas recompensas. Es que se puede ver, pastor, se puede ver y es visible, es palpable un hombre que ora. Eso es palpable. La vida, la gente dice, no, pero yo siento algo diferente en este hombre. Pero este hombre toma las cosas como diferente a los demás. Digo a los demás, a los que no oran, a los que viven según ellos, no tienen esa vida de humillación y de dependencia. Pastor, esas recompensas se ven en público. La gente habla que cuando usted ora, que los demonios se sujetan. Wow, pero el varón tiene unción, tiene poder. Es Dios recompensándolo, recompensando su vida de oración. Entonces la oración no es en vano, la oración tiene multitudes de recompensas. Que el que no tiene oración le llega una mala noticia y fácilmente arranca por ahí huyendo. Pero el que tiene oración, espera en Dios, dice, no, Dios tiene el control de mí, porque yo estoy humillado. Y Dios dice que si yo me humillo, Dios tiene cuidado de mí. Dios tiene el control de todo. Y como yo estoy en su voluntad, entonces es sin número de recompensa con respecto a la oración. Qué pena que algunas veces oramos tan poco, pastor. Sí, es que oramos. Sí, Aleluya. Sí es que oramos. Amado, mire, hay cosas, Dios nos muestra, o Jesús nos muestra aquí en la palabra, por su palabra, que hasta para las cosas que usted cree que son, que no tienen gran importancia o relevancia, triviales. Exacto, que son triviales, Jesús nos muestra que debemos orar. Por ejemplo, cuando Jesús, aquí en Lucas capítulo 6, verso 12, dice, en aquellos días Él fue al monte a orar. ¿Por qué va al monte a orar? Porque quiere tener intimidad, quiere tener soledad, no quiere encontrarse con la multitud, no quiere tener un grupo que lo esté siguiendo, Él quiere intimidad con el Padre. Porque la intimidad es que Él va a recibir la bendición de la revelación de Dios, de qué Dios quiere. Y dice la palabra aquí, y pasó la noche orando a Dios. Hay gente que no se pasa una hora, Él pasó la noche orando a Dios. Y dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Nosotros muchas veces tomamos decisiones de gran relevancia sin haber consultado a Dios. Y luego queremos exigirle a Dios o culpar a Dios de los resultados de esas decisiones. Cuando Jesús escogió a sus discípulos, a sus apóstoles, Él pasó la noche orando. ¿Qué consultaba Jesús? Bueno, por la decisión que tomó al día siguiente, sabemos que ahí fue donde Él habló con el Padre para decir al Padre, Padre, ¿cuáles son los que van a ser mis apóstoles? ¿Cuáles son las personas que me van a acompañar en este ministerio y que tú has escogido para que se sienten conmigo luego a juzgar a Israel? Porque la palabra de Dios dice claramente que hay 24 ancianos. Y esos 24 son 12 de la tribu de Israel y los 12 apóstoles de Cristo. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis. O sea que tenía un privilegio. Ahí, claro, de esos 24 cayó Judas. Hay uno que ocupó su lugar. Que entiendo yo que era el apóstol Pablo, no Matías, ¿verdad? Sino Pablo. Pero gloria a Dios, el asunto de eso lo tiene reservado Jesús. Y el Padre en su sola soberanía. Ahora, Dios nos muestra que para cualquier decisión que tengamos que tomar, cualquier situación que se nos presente, debemos consultar a Dios, debemos orar. Y también pudiera testificar de esto, de la importancia de que a la hora de tomar decisiones, sean estas de gran relevancia o de poca relevancia, debemos ir a la intimidad, ir a la presencia del Padre y preguntarle al Señor, ¿haré yo tal cosa? Recuerden cuando hablé de David, que David le preguntaba al Señor, Señor, ¿subiré yo contra los filisteos? Y el Señor le dijo, sí, sube, que lo entregaré en tus manos. Y peleó y los venció de frente. La próxima ocasión que los filisteos volvieron, él le preguntó, Señor, ¿iré contra los filisteos de nuevo? Y el Señor le dijo, no, espera, da la vuelta y espéralo en tal sitio. Y ellos fueron de frente a enfrentar a David. Sin embargo, David estaba en la retaguardia de ellos porque así lo puso Dios para que venciera a su enemigo. O sea, si no consultaba a Dios, hubieran muerto los hijos espirituales, ¿verdad?, de Israel, por culpa de este hombre no consultar a Dios. Entonces consultar a Dios es importante, hermano. Wow. Pastor, yo estoy contristado ahora mismo. Gloria a Dios. Le soy sincero, estoy grandemente contristado. Quisiera ya no hablarle ni siquiera como cristiano. Quisiera hablarle quizás hasta como un filósofo. Alabado sea Dios. Sí,
Porque es que yo creo que no hemos entendido, pastor, lo que es la oración. Así es. A mí, según el sentir que yo tengo ahora, parece como que no hemos entendido qué es realmente la oración. Y lo vivimos repitiendo. Pero yo creo que es una repetición más filosófica que consciente. Ya es como una repetición porque lo sabemos. Pero como que no hemos dejado que eso se plante en nuestras vidas. Y que como que despertemos a eso. Porque decimos que orar es hablar con Dios. Se oye bonito. Se oye aparente y filosófico. Sí, sí. Bonito. Orar y darle esas definiciones. Hablar con Dios. Y yo sé eso. Pero en el diario vivir parece que no sabemos realmente qué se desprende de la oración, qué se desprende de hablar con Dios. Entonces, si orar es hablar con Dios, si Dios es un Dios inerrable, yo creo que todas nuestras, me siento compungido grandemente porque es que no, hasta yo me siento como conmovido porque es una palabra que tiene mucho compromiso. Así es. Me siento como comprometido después a tener que hacer todas las cosas bajo oración y es terrible. Sí, porque si orar es hablar con Dios, y Dios es un ser inerrable, pues entonces nosotros no deberíamos hacer, y nosotros erramos, pues entonces nosotros no deberíamos hacer nada si no fuera bajo oración. Digo, nada que nosotros no conozcamos que ya debe hacerse así, los secretos. Entiendo yo, pastor, y yo creo que Jesús que es nuestro maestro, nuestro ejemplo, nos lo está mostrando en las escrituras, que cuando él iba a tomar decisiones importantes en su vida, como traer lo más íntimo, lo que iban a estar con él, y luego iban a hacer, lo que le dieran seguimiento a su vida y a su legado, lo hizo bajo la premisa de la oración. Habló con Dios, porque como hombre quizá podía equivocarse. Le podía pasar como a Samuel cuando fue, porque Jesús conocía la historia y Samuel era un hombre de oración, pero quizá no habló con Dios antes de salir a un... Sí, Dios le dijo, pero cuando fue allá, en vez de preguntarle a Dios en el momento, se confió de sus convicciones y de sus convicciones y de sus medidas personales. Aquí está el ungido, un hombre con estatura y que Entonces, es terrible, mis hermanos. Es terrible. Dice que pasó la noche orando. ¿Qué buscaba Jesús pasando la noche orando? Si era Dios. Dios encarnado y pasa la noche orando. Pero después dice la Biblia que fue para escoger. ¿Qué quiere decir eso? Que si pasó la noche orando para escoger a sus 12, ¿no está diciendo algo? Que él dependía de una dirección total del Espíritu Santo para tomar esa decisión tan trascendente. Así es. Pero como él fue guiado por el Espíritu Santo y como se sometió, porque orarle, alguna vez sentimos guerra, tenemos que ser conscientes. Así es. Pero como él venció, se lo propuso, yo no es una decisión, yo tengo que pelear esta batalla. Pero después, fruto de esa decisión consensuada con Dios, él pudo decir al final de su ministerio con éxito, no se ha perdido ninguno, Señor, si no el hijo de perdición, porque tú me dijiste que se iba a perder. Y fue Dios que lo escogió también. Porque a la hora de Judas entrar, es Dios quien escoge a Judas para que entre ahí, porque él consensuó con Dios. O sea, Jesús pasa la noche orando, como usted que bien acaba de recalcar, pastor, es preguntándole a Dios, Señor, Padre, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Y Jesús conoce, porque Jesús tenía omnisciencia también. Conoce que Judas va a ser el traidor. Y quizás le dijo al Padre, pero Padre, ¿tú estás seguro? A este hombre lo vamos a meter aquí para que me crucifique ahorita. Y Dios le dijo, sí, ese es, porque tiene que estar ahí. Porque en él están las características del traidor. Amén. Así es. Pero quiero hacer énfasis, varón, en esto, en lo que es ser ejemplo. No solamente predicar, sino ser ejemplo. Y es lo que le digo a la iglesia siempre. Si yo no hago algo, no lo haga usted. No lo haga. Si yo le digo a usted, ore y yo no oro, entonces usted no ore. Si yo le digo a usted, predique y yo no predico, usted no predique tampoco, porque yo no soy un ejemplo. Pero no es lo mismo tener una autoridad moral que una autoridad jerárquica. Usted puede ser pastor y que la gente lo obedezca por ser pastor. Pero cuando usted tiene una autoridad moral, que la iglesia no tiene cómo refutarle a usted lo que usted está pidiéndole que hagan, entonces ahí hay un mayor peso.
un mayor peso de gloria, ¿verdad? Y mayor peso de autoridad sobre aquellos que escuchan. Dice la palabra aquí, amado, en el verso 23 de Mateo 14, dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Bendito sea Dios. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Tenemos que entender en qué contexto está esta palabra incluida. Y es que Jesús acababa de alimentar 5,000 personas. Todos vieron cómo Jesús, de unos pocos panes y unos pocos pescados, alimentó una multitud de 5,000 hombres, dice la palabra del Señor. Y este texto aquí, mis hermanos, dice que luego de despedida a la multitud, o sea que a Jesús no le importaban las multitudes. A él no le interesaba la fama que podía adquirir con la multitud, sino que a Jesús lo que le interesó fue pasar tiempo con el Padre. Quiero que sepa que el día judío comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la tarde del otro día. O sea que era a las 6 de la noche de la tarde, ya era la noche. Y él a las 6 de la tarde despidió a la multitud. ¿Para qué? Para tener intimidad con el Padre. Jesús no solamente le dijo: entra y tranca la puerta, porque estamos en Mateo. Y Mateo 6:6 es que dice que cierre la puerta. Él no solamente dijo: cierra la puerta, sino yo te doy el ejemplo. Yo voy al monte porque quiero estar solo con el Padre, para hablar con el Padre, para intimar con el Padre, para conocer la voluntad del Padre. Porque estoy con hombres que, como dice la palabra aquí que tenemos en Juan 6:15, ese mismo texto paralelo a esto de la alimentación de los 5,000, en aquel caso los 4,000, dice que los hombres vieron que él alimentaba a las multitudes con poca cosa y decidieron tomarle para hacerles rey. Y él lo que hizo fue que se fue solo al monte a orar. O sea, también la oración destruye el ego, destruye el orgullo, destruye el deseo de fama, del deseo de reconocimiento. Lo destruye la oración. Usted muere en la oración, hermano, porque la misma oración es una actitud de dependencia, de muerte, de humillación, de matar el yo, para que Dios pueda vivir en ti, para que Dios pueda dirigirte, para que Dios pueda gobernar tu vida, timonear tu barco. Y Dios quiere hacer eso, pero para eso tienes que entrar al cuarto de oración, Pastor Miguel. Gloria a Dios. Aleluya. Wow, terrible. Terrible, la gloria es de Dios. Es así, pastor. La gloria es de Dios. Jesús él podía quedarse festejando y luego quizá gloriarse un poquito, pero entendía que aunque estaba en una naturaleza muy peligrosa, y creo que fue a continuar, ¿verdad? Apretándola, domándola, para que el Padre siga siendo glorificado en vez de él. Amén. Eso me llegó algunas veces, que algunas veces quizás podemos salir a algún país o vamos a predicar a algún sitio, y después de predicar nos vamos a buscar fama, que nos vean, a qué sé yo qué, a qué sé yo. Eso se puede dar en nosotros, pastor. Claro que sí. Si nosotros no nos sujetamos y nos apartamos de la multitud para que nos alaben, para que nos glorifiquen, para que vean lo majestuoso que somos, cómo Dios nos usa, eso se puede dar. Pero Jesús, como entendió eso, entonces soltó la multitud, como usted dijo, gloria al Señor, y se fue a seguir domando, a seguir peleando su batalla para que Dios siga siendo glorificado, porque estamos en un cuerpo que no duerme, una carne que no se sujeta a Dios ni tampoco puede ella por sí misma. Tenemos nosotros que sujetarla por el Espíritu. Amén. Y eso es a través de la oración. Pero aquí hay algo. Yo dejaré en este momento de ser existencial y voy a entrar en la parte mística. Sí. Jesús, después que Jesús despide a la multitud, Dios le da más gloria por cuanto Él lo honró. Amén. Dice que después hizo el milagro de la multitud, pero hizo un milagro que nadie había hecho. Aquel hombre, Eliseo, hizo flotar un hacha, pero caminar sobre las aguas, nadie lo había hecho. Pero él se fue al monte, dice a orar. Y como él le dio gloria a Dios, y se entró en esa vida y siguió en esa vida de sumisión, Dios trajo más gloria, manifestó más gloria sobre él, y entró Jesús entonces en una parte mística. Gloria al Señor. Siguió en ese ambiente místico de milagro, de lo sobrenatural. Estoy hablando no de lo natural, de lo sobrenatural, a tal punto que dice que vino a los discípulos no en una barca, caminando sobre las aguas. Así es. Gloria a Dios. Mire, entonces, pastor, yo creo que la vida de oración, pastor, nos saca de la vida normal
y no entre en una vida de lo sobrenatural. Yo creo eso. Amén. Y es así, es una realidad. De hecho, cuando entremos la semana que viene a la vida de los Hechos de los Apóstoles, cómo influyó la vida de oración, la importancia de orar en cuanto a la vida de los apóstoles se refiere, vamos a ver ese tema de todo lo que vivieron ellos y por qué vivieron eso. Y aquí en la parte que tiene que ver con Jesús, que es lo que estamos tratando hoy, dice en Marcos capítulo 1, versos 35 y 36, pastor: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Fíjese que Jesús comenzó su día en oración y eso le permitió no desenfocarse. Mire, pastor, gloria a Dios. Esto es un asunto de revelación de Dios. Dice la palabra que Pedro va y lo encuentra y le dice: mira, todos te buscan. Sin embargo, él no dijo: ok, vamos a las multitudes. No, vamos a otro sitio a predicar. Él no salió de que vengan, sí, voy a para allá a darle abrazos a todos y para que todos reconozcan y me engrandezcan por lo que he hecho, como usted estaba diciendo. No. Él salió y se fue para otro lugar a predicar y mantuvo el enfoque de a qué él vino. Él vino a predicar y a establecer el reino de Dios en esta tierra. Y por medio de la oración pudo mantener el enfoque. O sea, que otro beneficio que obtenemos nosotros a través de una vida de oración es precisamente mantener el enfoque en lo que Dios te ha dicho. Y te quiero hablar a ti, pastor, a ustedes los hermanos creyentes que están allí. Bendecimos la vida de David, de su esposa Glenis, de Marvin, mi querida amiga y compañera de clases de antaños, hace muchos años ya, y comandante Guillermo Rosario Paniagua. Dios le bendiga en gran manera. Quiero hablarte esta palabra. Lo único que te ayudará a mantenerte enfocado, ministro de Dios, en la visión que Dios te ha dado es precisamente una vida de oración. ¿Por qué? Porque hay gente a tu lado que te va a exaltar y hay gente a tu lado que te va a criticar, y esto puede hacer que te desenfoques. Hay gente que va a estar en pro de la visión y otra gente que va a ser la contra de la visión que tú tienes de parte de Dios, y esto puede provocar un desenfoque y que no se manifieste la gloria que Dios quiere manifestar a través de ti. Por eso es necesario que mantengamos una vida de oración, Pastor Miguel. Amén. Bueno, esto está terrible, pastor. Claro, esto está terrible. La oración no es un asunto de que me duele la cabeza, un asunto momentáneo. Jesús habló de la necesidad de siempre. Amén. La oración no es que el niño se enfermó y ahora va a morar y después que el niño se sane o que Dios haga el milagro, etcétera. Olvidarnos de la oración o de ese momento que tenemos que pasar con el Señor y ya, sino que debe ser algo siempre. El mismo maestro dijo, creo el apóstol Pablo dijo: orad sin cesar. O sea que la oración debe ser algo no de vez en cuando, no circunstancial, que me está pasando algo, sino algo continuo. Amén. Ya que la oración es hablar con Dios, y si la oración es hablar con Dios, entonces el que no ora no le habla. Varón, entonces usted me está diciendo que el que no ora no le gusta hablar con Dios. El que no ora no le gusta hablar con Dios. Yo no sé si le gusta o no le gusta. Yo lo que sé es que, lógicamente hablando, si orar es hablar con Dios, el que no ora no habla con él. No le gusta hablar con Dios, entonces. No le gusta. Porque si usted ama a su esposa, ¿a usted le gustaría hablar con su esposa? Así es. Entonces, si usted ama a Dios, se supone que usted debe pasar tiempo hablando con Él. Y eso es a través de la oración. Pastor, como el tiempo se nos está yendo, quiero rápidamente aquí hablar de la última etapa de Jesús. Y usted puede anotar estos textos. Está Mateo 26, del 38 al 39. Marcos 14, del 32 al 35. Y Lucas 22, del 39 al 46. Yo voy a leer Marcos 14, 32, 35. Dice: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró,
que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y así Jesús fue y oró 2 veces más, y al final ya pudo venir y enfrentar su ministerio. Pastor, y quiero hacer énfasis 30 segundos para poder darle paso a los últimos 2 minutos a usted, de que lo que le dio la fortaleza y la capacidad a Jesús para enfrentar su ministerio, para enfrentar su destino, para enfrentar su propósito de muerte y redimir la humanidad a través del derramamiento de su sangre, fue precisamente su vida de oración. De hecho, en Lucas nos narra que un ángel tuvo que descender a consolarle y a fortalecerle, porque Jesús estaba sangrando gotas de sangre, alabado sea Dios, en su sudor. ¿Por qué? Porque precisamente estaba en una gran agonía, en un gran estrés espiritual, al saber que iba a perder la vida. ¿Y de qué forma, pastor querido? Wow. Entonces, si hay tanto en juego y muchas de esas cosas, para nosotros lograr esos objetivos, dependen de la oración, o para perder cosas, depende de la oración, yo voy a concluir diciendo que nosotros deberíamos sacarle un lugar aparte a la oración en nuestras vidas. La oración no debe ser un asunto de que llegué a la iglesia y me postré nada más y después me fui. Aunque claro, en la iglesia hay que orar. No estoy diciendo eso, creo que se me entiende. Yo creo que si tantas cosas dependen de la oración, tanta positiva como entonces lo inverso, que no logremos los objetivos, que nos caigamos en el camino, yo creo que la oración entonces debería ser amada y debería sacársele un espacio especial y mirarla con otros ojos. Entiendo yo. La oración vista a través de la vida del Maestro. Gloria a Dios. Amén, pastor. Y bueno, hemos llegado lamentablemente al final del programa. Y el martes que viene vamos a estar hablando sobre la importancia de orar en cuanto a la vida de los discípulos de aquel tiempo y del presente. Amén. Así que vamos a orar para despedir. Va a ser una oración corta, pero vamos a hacer una oración con poder. Pastor Miguel. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias, Señor, por este espacio. Gracias por este tiempo, Dios mío. Sabemos que será de bendición para los oyentes, Dios amado. Señor, gracias. No hay palabra, no hay con qué agradecerte, Dios mío, el que tú nos hayas permitido, Dios mío, ser nosotros los afortunados de vivir esta vida y de hablar de ella. Gracias, Señor. Bendice los oyentes en una manera especial, en el nombre de Jesús, y que podamos entender que la oración es algo de demasiada importancia para tenerla en cualquier lugar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Será hasta el próximo martes en este su programa Visión de Águila. Manténgase conectado allí en su canal, Telecanal 28, porque a continuación viene el programa Opinión Evangélica. Shalom.